Hola, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio en el que hoy vamos a reflexionar sobre el estudio de caso, una metodología de investigación que en algún momento se ha planteado que está desde la investigación cualitativa. De hecho, por eso vamos a conversar sobre ella hoy, pero que me parece importante aclarar, también tiene la posibilidad de utilizar metodología de tipo cuantitativo en términos de toda su estructura o incluso hacer mixtura. Hoy nos vamos a concentrar en los estudios de caso más relacionados con el eje paradigmático de la investigación cualitativa para que puedan entrar a entender qué es lo que constituye un caso. Y creo que ese es uno de los primeros asuntos que hay que tener presente si están interesados en este tipo de metodología. ¿Por qué? Porque constituye una metodología que se orienta a comprender las dinámicas complejas y significativas que emergen en contextos específicos. Por lo tanto, es fundamental entender la singularidad de ese contexto, la singularidad de esa institución o la singularidad de esa persona o de eso que constituye el caso, la empresa, institución educativa o el contexto sobre el que se va a determinar que eso es un caso. Reconociendo entonces la riqueza que tiene, la singularidad y la profundidad interpretativa como elementos centrales. Esto es fundamental en términos metodológicos porque no cualquier tipo de investigación o de problema de investigación que tengamos define que la metodología debe ser el estudio de caso. Es fundamental entonces en la problematización y en toda la construcción que se hace tener muchísima claridad sobre por qué eso es un caso en términos de su singularidad y de la riqueza que nos permite en términos interpretativos. En ese sentido, entonces, el estudio de casos es una metodología muy potente para abordar fenómenos sociales complejos, especialmente cuando estos fenómenos sociales complejos nos dan una información muy específica en contexto real sobre algo singular, particular, que queremos ver y que puede ser un reflejo de asuntos, situaciones o contextos complejos. Como lo plantea Jean, esta modalidad es especialmente pertinente. La metodología del estudio de caso, Jean es uno de los autores más relevantes en términos de esta metodología, que considera que es muy pertinente en aquellos espacios donde las variables, y Jean lo maneja desde una perspectiva mucho más cuantitativa, de interés superan a los datos ampliamente observables y disponibles, lo que impide entonces que podamos tener una reducción cuantitativa del fenómeno. Esto implica que otra de las características que tiene esta metodología es que tiene un abordaje en términos de las técnicas de una pluralidad. La búsqueda de un estudio de caso es generar profundización a través de distintas técnicas en ese caso que tiene una singularidad en específico. Los casos entonces tienen que ver mucho con cómo reconocemos que hay un acontecimiento singular en un tema que es específicamente contemporáneo y en ese sentido, por lo tanto, el contexto en el que se desarrolla el caso también tiene una relevancia o incidencia. El estudio de caso, entonces, por eso exige múltiples fuentes, entrevistas, observaciones, revisión documental, en fin, como que una miriada de técnicas que a través de las mismas se espera generar una convergencia que nos lleve a una triangulación en términos de las técnicas para poder tener un análisis sumamente enriquecido que nos permita desde estas distintas fuentes de técnicas construir un andamiaje interpretativo potente. Esta estrategia entonces se nutre además de marcos teóricos, referenciales que orientan esa delimitación del caso, que es lo que me permite entender qué es un caso y qué no. Y que eso también se materializa en todo el proceso de organización y análisis de la información generada. Tiene entonces, en muchos casos, la gran mayoría de las situaciones de esta metodología están orientadas hacia la posibilidad de revisar, ampliar, transformar a partir del contacto con el campo y la voz de los sujetos implicados, hacer profundizaciones en términos de reconocer o conocer o adentrarnos a explorar esas singularidades que reviste ese caso en particular. Se trata de una producción de conocimiento entonces en donde la singularidad es un asunto fundamental, reconociendo desde luego las tensiones, las contradicciones, las posibilidades que trae ese caso y cómo puede ser un caso que nos dé información que no se reproduce de manera similar en otros contextos o en otras instituciones.
El estudio de caso entonces nos ayuda a comprender cuáles son esos significados, sentidos que subyacen a determinados acontecimientos, a determinadas prácticas específicas y singulares. Es muy valioso en contextos de experiencias educativas singulares, en contextos de comunidades de práctica o de experiencias específicas y en contextos que permiten también analizar o hacer asuntos comparativos frente a determinadas situaciones. Voy a poner un ejemplo, estudios de casos comparativos sobre cómo el sistema de salud en distintos países generó alertas o situaciones o determinó líneas de actuación en la pandemia del COVID-19. Estoy hablando de una investigación que efectivamente ocurre de esta metodología del estudio de caso. Entonces, como que es muy, muy importante que podamos entender que la singularidad del caso es lo que amerita y la forma en que se fue construyendo también la problematización y desde luego los objetivos en términos de esa singularidad es lo que permite definir que esta es la metodología más adecuada. Ahora, es importante también entender que hay distintos tipos de estudios de caso. Y aquí voy muy brevemente a anunciar los más importantes para que ustedes puedan irse acercando a ellos. Uno de esos es el estudio de caso exploratorio, que lo que nos permite es abrir preguntas de investigación. Cuando no tenemos mucha información, pero reconocemos que hay un asunto singular, este tipo de estudios de caso, el estudio de caso exploratorio, pues nos permite acercarnos de una manera inicial a eso que estamos constituyendo como un caso. En ese sentido, un ejemplo que les traemos como para que puedan darse una idea de a qué nos referimos es si nos interesa investigar sobre nuevas pedagogías que se comiencen a implementar en contextos rurales. Sabemos que hay una singularidad porque son pedagogías novedosas y en contextos específicos como pueden ser las escuelas o instituciones rurales. El otro estudio de caso que podemos hacer dentro de esta metodología es un estudio de caso descriptivo que nos permite caracterizar detalladamente un fenómeno, describirlo de una manera profunda y hacer un ejercicio descriptivo muy fuerte con elementos interpretativos y podríamos ahí pensar un ejemplo posible cuando estamos en una institución educativa y sabemos que hay unas prácticas de género muy singulares, unas maneras de abordar performativamente el género que quizás en otras instituciones educativas similares no se da y ahí es necesario generar un proceso descriptivo profundo para poder dar cuenta de este tipo de prácticas. Otro estudio de caso posible podría ser este que les hablaba hace un rato en el ejemplo del COVID y es generar un estudio colectivo que nos permita comparar múltiples casos. Estos tienen especial sentido cuando estamos hablando de distintas regiones geográficas que se ven atravesadas por un fenómeno en particular y que las maneras en que abordan ese fenómeno en particular pueden tener singularidades. En ese sentido, entonces, un ejemplo, además de este del COVID-19, es este de análisis de proyectos de memoria en distintas regiones. Uno podría pensar, en el caso colombiano, por ejemplo, en la situación del país, que en las distintas regiones podríamos revisar casos específicos de cómo se ha manejado la memoria. Y el otro estudio de caso que podríamos hacer desde esta metodología es un estudio de caso explicativo, que nos permite mirar relaciones causales al interior de un caso. Esto está más centrado en, por ejemplo, si tenemos una reforma educativa que afecta las prácticas docentes, podríamos pensar que un estudio de caso explicativo que entrara a mirar el impacto de esa reforma tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque ahí, como ustedes ven, los estudios de impacto, lo relacionado con el impacto, pues está muy centrado en esas relaciones causa-efecto. El estudio de caso múltiple es otra opción que también vale la pena cuando se tiene esta relación que hablábamos hace un momento de comparar o contrastar varios casos para identificar patrones comunes, implicancias significativas. Este estudio de caso múltiple, como les decía en los ejemplos anteriores, tiene una relación de pronto más geográfica y que puede implicar el análisis coordinado de dos o más casos que se seleccionan estratégicamente para enriquecer la comprensión del fenómeno. El estudio de caso múltiple, entonces, lo que nos permite es poder entrar a revisar cómo un mismo fenómeno puede ser
de una manera distinta, revisado, definido, cuáles son las líneas de interpretación y las maneras en que se generan acciones y prácticas frente a un mismo fenómeno. Puede ser para buscar regularidades analíticamente, en este sentido, por ejemplo, lo que hablábamos del COVID-19, si los países en distintas regiones lo manejaron de manera similar, o puede ser para explorar las diferencias en el manejo que se le dio a todos los asuntos relacionados con la pandemia del COVID-19. Esas son formas en las que se puede construir este estudio de caso múltiple o colectivo. El estudio de caso exploratorio, que también veíamos algunos asuntos relacionados con él, pues como les decía, está más en esta clave de buscar preguntas, como en etapas iniciales, como no tengo mucha información, pero sé que hay un asunto singular en esto, entonces como que esa es una manera de acercarse al fenómeno para delimitar el campo de estudio, para comprender su complejidad, para diseñar futuras líneas de investigación. Hago un ejercicio exploratorio inicialmente y posteriormente puedo profundizar con otras metodologías o incluso con otro tipo de estudio de caso. Y bueno, el estudio de caso descriptivo, que también ya lo veíamos, está mucho más situado en una caracterización muy minuciosa, muy situada, muy detallada del caso para reconstruir lógicas internas, procesos, relaciones, tensiones, profundizar desde un nivel descriptivo sin necesariamente establecer generalizaciones, establecer relaciones causales, sino centrarse en describir ese funcionamiento cotidiano de una práctica o de una experiencia singular. Lo que busca este tipo de estudios es darle mucha visibilidad a eso singular en lo cotidiano que se establece como un caso. Y por último, el estudio de caso explicativo, que lo que está buscando básicamente es identificar esas relaciones de causalidad entre factores. Por ejemplo, esto que les hablaba de las relaciones de impacto o las transformaciones que se dan. Se trata de comprender por qué ocurren, cómo ocurren ciertos fenómenos sociales, pero con un reconocimiento de las implicaciones o de las relaciones y contextos desde el punto de vista de ese escenario relacional, pero también desde el punto de vista histórico. En ese sentido, también otra opción que pueden ustedes revisar de estudio de caso es el estudio de caso holístico o encapsulado. No se nos puede pasar por alto mencionarlo porque tiene una particularidad, no es un estudio de caso tan usualmente usado en la investigación, pero sin embargo es relevante mencionarlo y es porque tiene la particularidad de que puede hacerse con un individuo. Sí, uno puede hacer un estudio de caso con un individuo, un grupo, una compañía, una empresa, una institución específica o un país. El caso entonces está, especialmente cuando es un individuo, la definición de la unidad de análisis está en la forma en que se presentan esas preguntas de investigación y en cómo se construyen y cómo ese individuo, esa experiencia de grupo, de una institución en específica, nos da una información tan singular, tan particular que amerita generar una profundización al respecto. Otro punto que creo que es muy importante para que lo tengan presente en este tipo de metodologías son los asuntos relacionados con el diseño. Es muy importante en un estudio de caso establecer desde luego toda la problematización, pero también que esa problematización, como en cualquier otra perspectiva de investigación, tenga una relación con los objetivos. Y con los objetivos planteados, elaborar una estructura de investigación muy clara en donde se dejen todas las claridades desde la problematización y en los escenarios posteriores de por qué eso es un caso, qué es lo que lo hace singular, particular y cómo la búsqueda además de entrada también es ir perfilando qué tipo de estudio de caso sería el más acertado y desde luego explicitarlo muy claramente en el apartado metodológico. Esto para tener un análisis también que permita definir de acuerdo a ese tipo de estudio cuáles serían las técnicas más apropiadas y cómo se genera un análisis en relación con las mismas. De acuerdo a Jean, y esto creo que es muy interesante, un estudio de caso tiene 5 componentes: las preguntas del estudio, las proposiciones, su unidad de análisis y la lógica que vincula los datos con esas proposiciones, además de los criterios para interpretar los hallazgos. Esto no significa que nos sigan la estructura de cualquier proyecto de investigación, pero siempre tratando de establecer una coherencia entre esas preguntas, esas unidades de análisis y las maneras en que voy a interpretar la información a partir de la metodología misma y los escenarios interpretativos a los que la metodología se aboca. En ese sentido, es muy importante determinar
qué es eso que vamos a estudiar como estudio de caso, que vamos a definir que estudiamos, y a partir de eso, cuáles son esas preguntas y su interrelación en términos de esos objetivos, de un objetivo general, de esos objetivos específicos y de las técnicas diversas que estoy planteando. Un estudio de caso puede incluso hacer encuestas y puede hacerlo desde una perspectiva más cualitativa, y no hay un asunto en términos del número de técnicas, sino de la profundidad de cómo las técnicas ayudan a construir el caso y a generar el ejercicio analítico de acuerdo al tipo de estudio de caso que dije que iba a definir. Entonces, es muy importante en esta metodología el contexto específico y la singularidad del caso, porque es necesario reconocer esos factores históricos, sociales, culturales que rodean el caso, que le dan forma, y entender que cada caso está situado y que necesitamos siempre una comprensión de esa situacionalidad del caso, porque la singularidad no se da en abstracto, se da en un contexto histórico y geográfico específico. Requiere cierto rigor metodológico, como cualquier otra metodología, pero también tiene un diseño que permite ajustarse en términos de las técnicas a una miríada de posibilidades que llevan a que es necesario siempre tener una actitud muy reflexiva como investigadores o investigadoras alrededor de cómo se construye ese andamiaje metodológico en términos analíticos para generar al final esas tendencias, esas formas de construcción analítica a partir de la metodología. Una de las fortalezas entonces de esta metodología es la triangulación de las técnicas, porque integra diversas fuentes de datos, entrevistas, observaciones, documentos, materiales audiovisuales, o sea, no hay como una especie de definición de qué técnicas no se pueden hacer en un estudio de caso, y lo que nos permite entonces en eso es una visión más rica y más compleja. Esto desde luego también implica que el investigador tiene que tener mucha claridad en cómo va a poner a conversar lo que emerja de esas distintas técnicas para construir un escenario analítico coherente. Y es uno de sus grandes desafíos. Precisamente como tiene una gran riqueza en términos de las técnicas, pues también implica un desafío en términos analíticos para poder estructurar coherentemente y analíticamente esa diversa información que se genera a partir de las técnicas.